Gracias por tu amor, Dios. ¿Podemos decirle gracias, iglesia? Levanta tu mano. Dile gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio perfecto. De tal manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Dile gracias, gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Más fuerte, gracias, gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación de esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Otra vez, amor sin condición, amor sin condición. ¿Cuántos se alegran de estar en su casa? ¿Me regala una sonrisa? Eso. De tal manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Levanta tu mano. Amor sin, díselo al Señor, condición. Amor sin condición. Gracias por ese amor sin condición, Padre. Gracias porque nos llamaste amigos. Gracias, Señor. Por eso celebramos tu amor todos los días. Celebramos tu amor y tus misericordias, Dios mío. Aleluya. Dice amén, iglesia. ¿Quiere celebrar su amor juntamente con nosotros? ¿Sí? Pues qué bueno. Ya somos varios que queremos celebrar su amor. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Cántalo juntamente con nosotros. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia en
conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. ¡Fuerte! Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. ¿Cuántos celebran ese amor de Cristo? Cántelo con nosotros. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, oh. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh, oh. ¡Fuerte! Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, oh. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. A ti que eres digno, Dios. A ti que eres digno de recibir toda la gloria. Dile, Padre, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza. Levanta tus manos, porque esta canción que viene nos anima a que levantemos manos santas a Dios, a que lo hagamos con alegría, porque Él es digno. Así que levantemos su nombre cantando estas palabras, iglesia. Cántelo conmigo. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, sí, al que es digno de recibir el honor, solo a Él, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, solo a Él levantamos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
al Dios eterno, al Dios maravilloso, al que es nuestro Padre, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir, dilo. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Todos juntos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, digo, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. al gran yo soy, al que vive por siempre, al que nunca pierde una batalla, iglesia, al que tiene todo el poder, el gran yo soy, al que con sus palabras nos da aliento, el que tiene espíritu y vida en sus palabras. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto eres Dios, su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En mi adversidad se levanta, me sostiene su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo Él es Dios, mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su, hay poder su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, decláralo, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús.
resurrección. Hay poder en su sangre, Hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará. Resucitó a Jesús, me levantará, me levantará. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará. Me levantará. El mismo Poder que resucitó a Jesús me levantará, me ¿puedes cantar levantará. con nosotros? El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará. Me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará. Me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder En su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Cristo. Gloria sea tu nombre, Dios.
bendiga. Es una bendición haber alabado al Señor y bueno, vamos a continuar. Sean todos bienvenidos nuevamente. Y también a los hermanos que nos acompañan por las redes sociales, bienvenidos a nuestro servicio. Esperemos que se encuentren muy bien en casita. Y bueno, vamos a... ¿qué le parece si me acompaña a orar para entrar a la palabra? Incline su rostro solamente. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Es el día que tú has hecho, Padre. Es el día en el cual nos hemos reunido en tu casa para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu santo y bendito nombre y también para recibir de ti, para estudiar tu palabra, para que tú hables a nuestros corazones y para que podamos poner en práctica, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú hablándonos y que seas tú enseñándonos, Señor, lo que tienes preparado para nosotros en esta noche. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos la semana pasada. ¿Sí se acuerdan qué tema iniciamos la semana pasada? Les voy a empezar a preguntar. El sacerdocio, exactamente. Empezamos a ver el sacerdocio y pues vimos lo que significa el sacerdocio, lo que significa ser un sacerdote, lo que es el sacerdocio. Vimos que antes de que la ley fuera dada por Dios a Moisés, había personas que ejercían el sacerdocio de alguna manera. Obviamente pues no estaba oficialmente establecido por Dios, pero vimos algunas de las maneras en las cuales el sacerdocio se ejercía, por medio de hombres de Dios y también por medio de la idolatría de otras partes. También vimos la necesidad que había del sacerdocio, por qué fue que se estableció el sacerdocio. Nos dimos cuenta a través de Job, del libro de Job, que se necesita un intermediario entre Dios y los hombres. Ahora que nosotros estamos en la gracia, en el nuevo pacto, sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Pero antes de que llegara Cristo Jesús, cuando estaban en el pacto de la ley, había el método que Dios había establecido de parte de Él para el sacerdocio, para que se pudiera el pueblo acercar a Dios. Y la única manera era por medio de un sacrificio de sangre, ¿verdad? Y alguien tenía que oficiar ese sacrificio. Entonces, pues a grandes rasgos fue lo que vimos. Y vamos a continuar. Nuestro segundo tema es el sacerdocio establecido oficialmente. Dios eligió al pueblo de Israel para que fuera su especial tesoro y una nación santa de sacerdotes, ¿verdad? Acompáñenme a Éxodo 19, 5 al 6. Éxodo 19, 5 al 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios, hablando a Moisés, le dice que si guardan su pacto, van a venir a formar parte de su pueblo, que van a ser su pueblo, que van a ser los que van a representar a Dios en las naciones y que van a ser un pueblo santo, de gente santa y de sacerdotes. Entonces, para eso Dios elige específicamente a una tribu. De las 12 tribus, Dios elige a la tribu de Leví para que sean los sacerdotes. Quiero que me acompañen a la palabra a Números 16, 9 al 10. Números 16, 9 al 10. Aquí es Moisés hablando, dice: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercados a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuras también el sacerdocio?
Antes de que veamos por qué Moisés está hablando así, ¿con quién está hablando aquí Moisés de esta manera? Es con Coré. Pero antes de que veamos por qué Moisés le está hablando de esta manera, porque parece como una reprensión, ¿verdad? Le está dando una reprensión a Coré. Lo primero que vamos a ver es que Moisés le está recordando a Coré que la razón y el propósito por el cual la tribu de Leví fue escogida fue para ministrar en el servicio del tabernáculo, para ministrar a Dios y para ministrar al pueblo. Servir en el tabernáculo, servir a Dios, servir al pueblo. Entonces, lo primero es eso, perdón, se me fue. Ok. Después dice que el sacerdocio fue instituido para el servicio, vimos, servicio para Dios y para el pueblo. La tribu de Leví era los primeros que se mencionan de la tribu de Leví fue Moisés, pero el sumo sacerdote y el sacerdote fue Aarón y sus hijos, ¿verdad? Entonces esto nos deja claramente que Dios llama a Aarón y que ese llamado viene directamente de Dios. Moisés, a pesar de que era su hermano, no le dio el nombramiento Moisés a Aarón. Vino ese nombramiento directamente de Dios para servir en el ministerio. Acompáñeme a 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los siglos. Y ahora acompáñenme rápido a Efesios 4, del 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Y dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos claramente que todo llamado viene directamente de Dios. En la cita que leímos de Timoteo dice que Él nos llamó con un llamamiento santo. ¿Por qué? Porque nos llamó a ser una nación santa, un pueblo adquirido para Él. Entonces el llamado que Dios hace es un llamamiento santo, porque Dios es santo y es un llamamiento a la santidad. Y dice que no fue por nuestras obras, o sea, nosotros no lo ganamos y Dios no nos dio un llamado porque nosotros lo hubiéramos ganado o porque hicimos algo para ganarlo, sino dice, según el propósito suyo, o sea, el propósito de Dios que tenía para nuestras vidas y la gracia que nos fue dada mediante Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Efesios 4, 11 al 12 que vimos fue que el llamamiento y que cuando Dios instituye apóstoles, profetas, maestros y todos los llamados que vimos es con un fin, no es con un fin meramente propio de la persona a la que se llamó, sino es para la edificación del pueblo, para el servicio de la iglesia, para el servicio de la congregación, para el servicio a Dios. Entonces es un llamado santo para ministrar a las personas, no para somos beneficiados, muy beneficiados al ser salvos y todos los beneficios, somos herederos con Cristo y todo, pero el propósito es servir a Dios y sirviendo a Dios servimos al prójimo, ¿verdad? Entonces queda claramente que el llamado viene de Dios y es para el servicio de Dios y para el servicio a nuestros hermanos, ¿verdad? Y al principio, en la cita que leímos de Números 16, 9 al 10, les dije que íbamos a hablar un poquito ahorita de eso. Y si me la puedes poner nuevamente, por favor, Números 16, 9 al 10. Moisés empieza haciéndole una confrontación a Coré y empieza con una frase que dice, os es poco que Dios te haya apartado de la congregación de Israel.
¿Cómo podemos tener nosotros en poco el llamado que Dios nos ha hecho? Nos podemos preguntar, ¿será posible que alguien tenga en poco el llamado que Dios le ha hecho? Vamos a ver. ¿Cuál fue nuestro primer llamado? De muerte a vida, de la perdición a la salvación. Coré primero fue apartado por pertenecer a la tribu de Leví. La tribu de Leví fue apartada de entre las demás tribus, no porque fueran mejores, ya lo vimos, fue por la voluntad de Dios y por el propósito que él tenía y por la soberanía de Dios. Sin embargo, él perteneciendo a esa tribu fue apartado para ser consagrado a Dios y al servicio de ministrar. Cuando nosotros dice Pedro en 2 de Pedro 9:10, si no me equivoco, no tengo la cita, pero ustedes se la saben perfectamente, que dice que Dios nos hizo nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por él, y que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de él. Entonces, nuestro primer llamamiento fue de muerte a vida, con el propósito de dar a conocer lo que experimentamos. Coré se puso en contra de Moisés y Aarón porque él consideró poca cosa el ser solamente integrante de la tribu de Leví. Él quería estar al frente, quería estar en el liderazgo como Aarón o como Moisés. Muchos de las personas, muchos cristianos, no le dan el valor a ser parte del pueblo de Dios, y no porque lo digan literalmente, no es esa la cuestión aquí, sino que con el estilo de vida están manifestando en qué estima tienen el haber sido llamados de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. De la manera que se conducen es de la misma manera que se conducían antes de ser llamados por Dios. También consideran, muchas personas se les hace aburrido, se consideran estar las cosas de Dios, los estudios y todo eso se les hace aburrido. Consideran que el estilo de vida que lleva el mundo es mejor que el estilo de vida que lleva uno como cristiano. Encuentran más gloria en las actividades y en las cosas que el mundo hace, los admiran, los alaban, ven y dicen, wow, si yo tuviera eso, mira cómo prospera, pero eso es meramente vano, ¿verdad? Vanagloria, la vanagloria de la vida. Sin embargo, hay personas que sí consideran eso como algo que anhelan, como que deseáramos. ¿No les recuerda a alguien? A los israelitas, ¿verdad? Cuando Moisés saca a los israelitas de Egipto, se ponen a murmurar en el desierto y ¿qué dicen? Nos acordamos de cómo vivíamos en Egipto, nos acordamos de la comida que teníamos, nos acordamos de los ajos, dice, imagínense, hasta de los ajos se acordaba esta gente, pero no, o sea, sabemos que como ellos vivieron en Egipto, estaban en esclavitud, los trataban de lo peor. Ya el pastor nos explicó hasta qué punto era la esclavitud, pero aún así ellos decían que preferían estar en Egipto antes de estar pasando por lo que estaban pasando del maná, porque estaban cansados de comer maná. Entonces, todas las personas que tienen esos pensamientos y que en su corazón todavía se inclina hacia eso, a estar deseando las cosas pasadas o las cosas que ofrece el mundo, pues no está teniendo en estima, en alta estima, el llamamiento santo que Dios nos ha hecho. Dios nos ha llamado a ser diferentes, a ser apartados, no a pertenecer ni a moldarnos a lo que el mundo ofrece. Y otra forma de tener en poco el llamamiento, porque quizás a lo mejor dicen, bueno, yo no anhelo tantas cosas, yo vivo bien tranquilo, pero otras cosas es no procurando las cosas espirituales. Pablo nos dice que si hemos resucitado juntamente con Cristo, tenemos que procurar las cosas de arriba. ¿Cuáles esas cosas de arriba? Las cosas donde está Cristo sentado, ¿verdad? Las celestiales, no las terrenales, como es la oración,
la lectura de la palabra, el congregarse, el estudio. Todo eso son cosas que una persona que tiene en estima busca. O sea, no solamente lo hace como rutina, sino que busca. Cuando nosotros buscamos algo, todos nuestros sentidos están en el objeto que estamos buscando. No, puede ser que los niños les digan, véame a traer algo, o le digo, ve y busca tu mochila, por ejemplo, uno es que no la encuentro, y yo entro al cuarto y ahí está. O sea, pero ella no la vio, ¿verdad? O buscamos otra cosa, no, ya la entré a buscar, pero no está. Y uno va y ahí estaba, ¿verdad? ¿La estaba buscando? No, tenía su mente en otro lado, en otra cosa, en otra situación. Pero cuando nosotros somos intencionados, ponemos toda nuestra atención, todos nuestros sentidos, todo nuestro entusiasmo y todas nuestras fuerzas para buscar las cosas espirituales, porque entendemos que el llamamiento que Dios nos ha dado es un llamamiento santo a su servicio. Y también otra manera de no tener en estima el llamado es como el ejemplo de Coré, ¿verdad? Coré quería tener el sacerdocio. El sacerdote lo habían instituido a Aarón, pero él se levanta junto con Datán. Vamos a ir a Números 16:3. Y Coré se levantó junto con Datán y con otros de la tribu de Judá también, y hizo un grupo de 250 israelitas. O sea que se hizo él su grupo, Coré siendo de la tribu de Leví, se hizo su grupo y se reunió contra Moisés, dice Números 16:3. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Aparentemente estas palabras de Coré están como que bien espirituales, ¿verdad? Como que la comunidad santa, somos los mismos, el Señor. Pero Coré no está respetando la autoridad que Dios había dado a Aarón. Él había sido también apartado para el ministerio, pero el que estaba amando era Moisés y Aarón. Y él se puso a la misma altura, faltó al respeto a la autoridad, faltó al respeto al nombramiento que Dios había dado, porque ahorita estamos en Números 16:3 y todavía no empezamos a ver que Aarón ya había sido ungido. A este punto Aarón ya había sido ungido como sacerdote. Entonces él se puso a codiciar lo que no era lícito para él, porque todos los descendientes de Moisés eran los que tenían el derecho al sacerdocio, solamente Aarón y de ahí sus descendientes. No importa que fuera de la tribu de Leví, pero si no venía de la línea de Aarón, no podía acceder al sacerdocio. Entonces, cuando nosotros tomamos una actitud de ponernos al nivel de la autoridad que Dios ha delegado, porque tenemos que lo que nosotros estamos haciendo lo vemos como muy poquito y codiciamos lo que las personas Dios les ha dado, es una actitud que no nos va a llevar a ningún lado y es algo que no le agrada a Dios. Porque si Dios te quiere promover, lo va a hacer Él. No tenemos nosotros que promovernos a nosotros mismos ni codiciar lo que otro hace, porque vimos que el llamado viene de Dios por su voluntad, por su gracia y con el propósito de bendecir al pueblo, no con el propósito del que está en el liderazgo sea visto, reconocido o que tenga toda la atención o que tenga todos los beneficios, sino al contrario, entre más autoridad y más responsabilidad se le delegue, más servicio tiene que mostrar, porque es lo que estableció el Señor. Fueron los sacerdotes puestos para ministrar al pueblo, para ministrar a Dios y para estar en todo el servicio. Entonces, dijimos que Aarón fue el primer sumo sacerdote. Vamos a ir a Éxodo 28, del 1 al 4. ¿Sí? Dice,
Harás llegar delante de ti, es Dios hablándole a Moisés, y le dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Fueron llamados a ser sacerdotes, pero a Aarón se le delegó como el principal, lo que conocemos como sumo sacerdote. La palabra sumo significa más alto. También es el principal o el mayor. ¿Por qué? Porque era el único que podía entrar al lugar santísimo. Todos los demás sacerdotes podían ministrar afuera del tabernáculo, en el atrio y en el lugar santo, pero no podían entrar al lugar santísimo. Solamente uno, que ese fue el primero, fue Aarón. De ahí, cuando Aarón terminara, que ya no pudiera seguir ejerciendo, sea porque muriera o por enfermedad o cualquier otra cosa, se tenía que nombrar otro sumo sacerdote de la línea de él, no solamente que fuera levita, sino que fuera uno de sus hijos, y después de su hijo, su nieto y su bisnieto, y así sucesivamente. Entonces, vemos que en Éxodo 30:10 se nos dice, Éxodo 30:10, dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio, por el pecado para la expiación. Una vez en el año se hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Entonces, ¿dónde se hacía la expiación? ¿Dónde se rociaba la sangre? En el arca, ¿verdad? ¿Y el arca dónde estaba? En el lugar santísimo. El único que podía entrar ahí era el sumo sacerdote, en este caso Aarón, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto que vamos a ver, ya vimos que el llamamiento fue de parte de Dios. Dios llamó al sacerdote, y el servicio que van a dar es para la congregación, ¿verdad? Entonces, antes de que ellos empezaran a fungir como sacerdotes, se hizo una consagración. Dios le habló a Moisés, y en el mismo momento que le dio todas las instrucciones para construir el tabernáculo y para hacer lo de los sacerdotes, le dio lo que iban a hacer para la ceremonia de la consagración a los sacerdotes. Vamos a ir a Éxodo 9, del 1 al 4. Éxodo 9, del 1 al 4. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y con los 2 carneros. Primero vamos a ver cuál era el propósito de la consagración. La ceremonia fue especialmente ordenada por Dios para que se instituyera oficialmente el sacerdocio. ¿Con qué fin? Número 1, porque estamos hablando de humanos, carne, personas pecadoras, que aunque habían sido llamadas por Dios, no podían entrar directamente a la presencia del Señor antes de ser santificados, antes de ser bendecidos y antes de que hubiese un sacrificio
con sangre que les permitiera la entrada a la presencia de Dios. Entonces, la primera razón para la consagración fue esa, santificarlos y permitirles que estuvieran, pues por así decirlo, capaces, que puedan ser aptos para entrar a oficiar los rituales, las ofrendas y presentar todo lo que los sacerdotes tenían que hacer. Pero también recordemos que lo que está pasando en ese momento con el pueblo de Israel es que Dios está instituyendo una nación, está naciendo un pueblo, una nación que es la nación de Israel. Entonces, ¿cómo iba a nacer esa nación? Se necesitaban leyes, se necesitaba un gobierno. ¿Cuál es el gobierno que regía a Israel? ¿Qué tipo de gobierno era? Teocrático. ¿Por qué? Porque era dirigido por Dios. Entonces, Dios les está delegando al sacerdocio, a los sacerdotes, la autoridad, les está dando el reconocimiento para que ellos pudieran liderar toda la nación, para que ellos pudieran hacer todo lo que tenían que hacer con ese pueblo. Imagínense cuántas tribus eran 12. Salieron de Egipto mucha gente, muchos perecieron en el desierto, y cuando hicieron el becerro de oro, también otros cuantos, ¿verdad? Pero aún así quedó demasiada gente, y ese pueblo de la tribu de Leví, con Aarón y con Moisés, iban a ser los encargados de liderar toda esa gente. Entonces Dios tenía sí que santificarlos, pero también tenía que posicionarlos para que todas las demás tribus pudieran entender que ellos habían sido los elegidos, los llamados al gobierno. Y cuando digo gobierno, no quiero decir que los iban a subyugar y que ellos iban a mandar, sino todo lo contrario. Era el ministrarles, el servirles, el enseñarles toda la ley, porque Dios le dio a Moisés la ley, y los encargados de enseñar la ley a todas las tribus eran los sacerdotes. Ellos tuvieron que hacer sus escuelas, sus organizaciones, poner todo lo que tenían que hacer, organizar, hacer una logística para poder estar al tanto de todo lo que pasaba en cada tribu. O sea que el gobierno se estaba estableciendo. Entonces Dios lo tenía que dejar bien claro, tenía que santificarlos, tenía que ponerlos en autoridad delante del pueblo, y tenía que darles todo lo que ellos necesitaban para que el pueblo los reconociera. Porque ¿qué había pasado con Moisés antes? Que se pusieron a murmurar de él, no le querían hacer caso, y había cuestiones de que no se sometían a la autoridad. Y ya lo vimos ahorita en Números. Coré, siendo de la misma tribu de Leví, ya establecidos por Dios, se levantó. O sea que ni siquiera porque Dios hizo todo esto que estamos viendo de ponerlos en posición, hubo todavía gente que faltó a la autoridad y que se puso a contender. Y pues sabemos lo que le pasó a Coré, ¿verdad? Si se acuerdan, el pastor ya nos enseñó eso, pues no le fue muy bien que digamos. Así es de que la autoridad establecida por Dios se tiene que respetar. Entonces, ¿está poniéndolos Dios con esa ceremonia de consagración? En autoridad. Y también recordemos que cuando Jesús inició su ministerio, se abrió el cielo, ¿verdad? Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz audible que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo estaba ungiendo para el inicio de su ministerio. También cuando Adán y Eva empezaron, antes de reproducirse y de que viniéramos todos nosotros, Dios los bendijo, los estableció y los envió. Entonces es por eso tan importante que se tiene que hacer una consagración. Y esto fue, si se acuerdan de hace dos jueves, que el pastor nos hablaba de lo que era un estatuto perpetuo. Entonces, esto que hicieron de consagrar al primer sumo sacerdote
fue un estatuto perpetuo, siempre lo tuvieron que hacer. Cada vez de que iban a poner un nuevo sumo sacerdote, una nueva orden de sacerdotes, tenían que hacer la consagración para el propósito que ya vimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esta ceremonia? Porque esta ceremonia fue algo grande, así como cuando celebran, que quieren hacer una ceremonia ahorita que estamos con el aniversario, ¿verdad? Que por aquí, que vamos a rentar, que vamos a comprar, que la comida, que todo eso. Pero Dios lo hizo de una manera, no tanto como nosotros en cuestiones de cosas, pero se le dio todos los ingredientes que necesitaban. Y necesitamos, ¿qué se necesitaba primeramente? Lo leímos. Necesitábamos animales para los sacrificios, que fue un becerro y 2 carneros. ¿Qué más necesitábamos? Pan sin levadura, tortas sin levadura y hojaldres, que eso viene siendo las semillas, ¿verdad? Los cereales. Y también no está en este texto, pero a medida que vamos a ir en el desarrollo del tema, vamos a ver que también se necesitó aceite para ungirlos, se necesitó agua para lavarlos y se necesitó una vestidura especial. La vestidura sí la leímos anteriormente, ¿verdad? Que se les hizo una vestidura, o sea que ellos tenían para el sacrificio, tenían para las ofrendas, tenían el lavamiento y tenían la vestimenta, ¿verdad? Entonces, el becerro de la vacada dice, y los 2 carneros tenían que ser sin defecto. Eso ya nos ha quedado bien claro, que todos los sacrificios a Dios tenían que ser animales sin defectos, ¿verdad? Y los tenían que revisar y bien. ¿Por qué? Porque nuevamente lo enfatizamos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, la sangre es, se puede decir, lo más importante o todo es importante, pero la sangre es, no puede faltar no puede faltar la sangre en el sacrificio. Y las otras cosas que vimos aquí, que también dice que era pan, ¿qué es lo que vimos, lo que nos enseñó el pastor cuando vimos lo de los panes de la propiciación? ¿Qué significa el pan? ¿Se acuerdan? Los está escuchando. Ajá, la palabra, ¿qué más significa? El pastor nos habló de por lo menos 3, ¿verdad? Tiene varios significados. El pan, cuando hablamos del pan nos referimos a varios significados, pero por lo menos los 3 que estamos viendo aquí en lo que se refiere a lo que se necesitaba en el tabernáculo y a las ofrendas para los sacerdotes es la comunión con Dios. El pan significa que hay comunión con Dios. El pan también significa la palabra, pero también significa la provisión y también significa mi sometimiento a Dios. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces necesitábamos la sangre para hacer la remisión por los pecados, pero también se necesitaba que los sacerdotes no solamente fueran justificados por la sangre, sino que tuvieran comunión con Dios. Entonces, cuando está el pan, el compañerismo que hay con Dios es una manera de que ellos comían el pan y entonces el pan estaba dentro de ellos, Dios estaba dentro de ellos, su palabra estaba dentro de ellos y existía esa comunión, ese compañerismo con Él, y a la misma vez su ley estaba dentro de ellos y ellos podían enseñarla y podían tenerla en sus corazones, ¿verdad? Entonces, después de que vimos estos ingredientes, que es la sangre y el pan, proseguía el lavado. Vamos a ir a Éxodo 29:4. Dice: y llevarás a Aarón, es Dios mismo hablando a Moisés, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Este lavamiento era específicamente
para Aarón y para sus hijos. En Levítico nos hablan de otros lavamientos que estaban disponibles para el pueblo para hacer otros votos, como el voto nazareno y otro tipo de ofrendas. Pero en específico de la consagración, en este caso solamente era para Aarón y para sus hijos y para los sacerdotes que después, posteriormente, se les tenía que hacer este mismo lavado. Y entonces dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Este lavamiento no se hacía dentro del tabernáculo. Y cuando les estoy hablando de lavamiento era que los bañaban literalmente. Y los bañaban así como una mamá baña recién nacido a su niño. Le quitaban absolutamente todo, lo desvestían todo. Afuera, a la puerta del tabernáculo, o sea que era algo público, toda la congregación, bueno, no toda, porque obviamente no va a alcanzar a la vista de todos, pero por lo menos los que estaban ahí estaban viendo a Aarón y a sus hijos completamente desnudos, siendo bañados ¿por quién? Por Moisés. Moisés dijo, Dios le dijo a Moisés, y llevarás a Aarón y a sus hijos y los lavarás con agua, los lavarás, o sea, Moisés los tenía que lavar con agua. Entonces, ellos no se bañaban, o sea, ellos no le podían decir, oye, no, o sea, ya me quitaste la ropa, aquí está el agua, déjame que yo me bañe. No, Moisés los bañaba, literalmente, a todos, a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Y esto se puede ver como un acto, pues, de humillación. ¿Por qué? Porque, pues, el hombre está totalmente desnudo enfrente de toda la congregación y principalmente pues de los que están enfrente. La palabra de Dios dice que nosotros estamos como delante de la presencia de Dios, desnudos, estamos completamente desnudos. ¿Por qué se necesita estar delante de Dios desnudos? Porque ¿qué pasa si yo me meto a bañar con mi ropa sucia? Llego del trabajo y me meto a la regadera y me empiezo a bañar. ¿Qué va a pasar? Voy a salir oliendo ¿a qué? A todo menos a limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo mis cosas encima, no me voy a poder lavar bien. Cuando venimos delante de la presencia del Señor, para ser limpiados por su poder, tenemos que venir limpios y con una actitud humilde, de humillarnos delante de la presencia del Señor para que podamos ser lavados, porque si venimos con ropa, con rencor, con obras que yo hice, que yo me merezco, que ella me hizo, que ella dijo, que aquí, que allá, estamos bien tapaditos y no nos vamos a poder limpiar de ninguna manera. Al contrario, la ropa mojada y sucia no huele tan bien, ¿verdad? Si han dejado una vez ropa en la lavadora, a pesar de que ya está limpia, cuando uno abre la lavadora no huele tan bien que digamos. Entonces, vemos que era un acto donde estos hombres se tenían que humillar y lo mismo aplica para nosotros. ¿Y por qué eran lavados por Moisés? Bueno, digamos, bueno, ok, está bien que se desnuden, pero pues que ellos, ¿verdad? No, porque es lo mismo, que el que nos limpia es Dios. No somos nosotros, no son nuestras buenas obras, no es nuestro gran trabajo que hacemos, no son nuestros méritos, es Dios. ¿Y cómo nos ha lavado Dios? ¿Qué es lo que Dios ha utilizado para lavarnos? Número 1, la palabra, ¿verdad? Efesios 5, 26 nos dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo fue con su mérito el que hizo que la iglesia fuera purificada y lavada por medio de la palabra. También Juan, si yo me acuerdo mucho de Semana Santa, también Juan 13 al 10 nos dijo, Jesús les dijo:
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios están, aunque no todos. ¿Por qué les dijo esas palabras Jesús? Cuando estudiamos el tabernáculo, el lavacro, ¿para qué servía el lavacro? ¿Para lavarse qué? ¿Para bañarse? No, ¿verdad? Una vez que habían sido los sacerdotes lavados, pero bien lavados, afuera, delante de todos y todo, ya habían sido lavados, ahora solo necesitaban lavarse sus manos y sus pies. Y es lo que nosotros necesitamos. Yo creo que eso quedó bien claro cuando el pastor nos enseñó lo del lavacro, nos lavamos los pies, ¿verdad? También somos lavados por la regeneración del Espíritu Santo que vive en nosotros. Si me acompañan a Tito 3:5, Tito 3:5. Dice, nos salvó no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la limpieza que nosotros tuvimos por la palabra, por la obra del Espíritu Santo, y también en Apocalipsis 1:5. Si me acompañan a Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, entonces, y es apropiada por fe. Claramente tenemos, hermanos, que ese lavamiento simbólico que los sacerdotes tenían, para ellos pues era literal, ¿verdad? Era una limpieza literal, pero pues para nosotros es en el ámbito espiritual, por medio de la palabra, por medio del Espíritu y por medio de su sangre. Dios nos limpió. Cuando nosotros vinimos al arrepentimiento, Dios nos limpió, pero ahora nosotros tenemos que seguir limpiándonos las manos y los pies, atendiendo a su palabra, a la oración, a las reuniones y a disponer nuestro corazón para que esa obra se haga en nosotros, ¿verdad? Y una vez que ya los sacerdotes, ya estamos en la ceremonia, la primera cosa era tener los animales para el sacrificio, tener los panes que se iban a necesitar para las ofrendas, los lavaban, y una vez que los lavaban, ¿qué seguía? ¿Cuál era el segundo paso? Éxodo 29, 5 al 9. Éxodo 29, 5 al 9. Dice, y tomarás, o sea, nuevamente, el que está haciendo las cosas es Moisés. Dios da las instrucciones, pero Moisés oficia la ceremonia de consagración. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod del pectoral, y le ceñirás con el cinto el efod y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después de que estaban limpios, los vistieron, ¿verdad? El hablar de la vestimenta va a ser uno de los temas en el cual vamos a ir viendo prenda por prenda, y los accesorios, que era la tiara, la mitra, lo vamos a ver en un estudio en este mismo tema, pero en otra clase vamos a tomar para ver cada una de las partes y lo que significaba, porque es bien interesante y hay tanto que podemos aprender y profundizar,
que se aplica a nuestras vidas y que podemos ser muy beneficiados si ponemos atención a sus significados. Como lo hemos estado viendo, son sombras, son figuras de la esencia, y hasta ahorita estamos viendo que esta ceremonia de consagración apunta todo a Cristo y apunta todo a nosotros, que Pedro nos dijo que somos nación santa, real sacerdocio, y al igual que los sacerdotes eran consagrados a Dios, de esa misma manera Dios nos consagra para su servicio. Entonces, en Gálatas, quiero que me acompañen a primero Apocalipsis 3:5. No, sí, perdón, Cris, perdón, sí, es Gálatas. Los sacerdotes les hacían su ropa. Y en Gálatas 3:27 nos dice Pablo, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuestra vestimenta es Cristo. Cristo nos revistió, y estas ropas que les ponían a los sacerdotes se las dio Dios a Moisés en la misma vez que le dio todas las instrucciones para construir el tabernáculo. Le dio también las instrucciones para que les hicieran las vestiduras. Entonces, Aarón y sus hijos no se volvieron a vestir con la ropa que les habían quitado a la hora de lavarlos, y tampoco les dijeron se traen una ropa extra porque los vamos a bañar y luego se tienen que vestir, sino que les tenían una vestidura real de parte de Dios, donde ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Y es lo mismo que Cristo hace con nosotros. Lo que Él nos da no es algo que nosotros lo hacemos, sino que todo proviene de gracia. La investidura, las ropas blancas que se nos dan provienen de Él. También Pablo nos dice, en Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, que esa es otra de las vestimentas que simbólicamente todo sacerdote del nuevo pacto debe vestir y debe conocer, porque así como tenían los sacerdotes todos sus accesorios y toda su ropa, de la misma manera Dios nos ha equipado por medio del Espíritu con su armadura, para que nosotros pongamos solamente así, ¿verdad? Y que Él nos vista para poder servirle y para poder hacer frente a todo lo que este mundo va a venir y nos va a querer atacar, porque todo tiene su propósito, ¿verdad? Entonces, vamos, después de que los vestían, ¿qué pasaba después de que los vestían? Ya los tenían limpios, ya los animales estaban ahí, ya estaba el pan, ya estaban bien bañados, ya estaban bien vestidos. ¿Qué seguía? La unción. Dice que derramaban sobre su cabeza aceite. Era un aceite que también ese aceite lo vamos a ver cuando veamos en Levítico todas las ofrendas y todos los compuestos que se hacían. Vamos a hablar de ese aceite, pero sabemos que el aceite es tipo de qué, figura de qué, símbolo de qué, exactamente del Espíritu Santo, que es el que nos unge, que nos da la unción. Entonces dice que después de que ya estaban bien vestidos, los ungían, pero no los ungían así nomás con los dedos y les ponían aquí, ¿verdad? No, como cuando íbamos a tomar ceniza que nos hacían aquí. No los ungían así. Ungir es literalmente bañarlos de aceite. ¿Se imaginan? Acompáñenme a Salmo 133:2. Salmo 133:2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta las vestiduras, ¿verdad? O sea que no era una gotita de aceite. Si se le echaban aquí
y le escurría por las barbas y luego por todo el traje. Imagínense qué traje, ¿verdad? Y qué carísimo, más caro que nosotras las mujeres a veces andamos buscando, y también los hombres, ¿verdad? De marca. Eso sí valía porque era de oro. ¿Quién sea aquí tiene una chamarra de oro? No, ¿verdad? Pero cuando ve, Alex tiene una, bueno, cuando veamos las vestiduras vamos a ver que las vestiduras tenían oro, entonces ellos los ungían. Entonces, ¿qué representa para nosotros? Dios nos lava, nos separa, nos da el llamado santo, nos separa del mundo, nos da la instrucción, nos consagra, nos lava, nos viste y nos unge con su espíritu, ¿verdad? Primera de Juan 2:20. Dios nos da su unción. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conocemos todas las cosas? No porque seamos bien acá, ¿verdad? Sino porque el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y el que anda en el Espíritu puede saber cómo actuar en todos los aspectos y en todas las situaciones. El Espíritu de Dios es el que les iba a dar a ellos ese simbolismo de derramar aceite en la cabeza, era porque Dios estaba derramando sobre ellos la unción, el poder. Para poder, ¿cuál poder? Pues el poder de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran llevar a cabo todas las funciones. En este tema también vamos a ver posteriormente todas las funciones que hacían los sacerdotes, porque como ya les dijimos, el sacerdocio es un ministerio de servicio. ¿A quién? A la congregación, igual que nosotros fuimos llamados para servir. Jesús mismo dijo que Él vino ¿a qué? A servir, no a ser servido. Entonces estamos llamados a servir, y para el servicio necesitamos la unción del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:21 al 22. Pablo nos dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Todos y cada uno de nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios para ser ungidos y para tener la unción de Dios para poder hacer las cosas que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Entonces ahora quiero que me acompañen a Éxodo 29 del 10 al 14. Aquí vamos a entrar a la etapa de la ceremonia en donde se ofrece la ofrenda por el pecado. Vamos a empezar y dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego afuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Entonces la primera ofrenda que se hacía era por el pecado, como les dije anteriormente, ¿verdad? Pero ¿cómo se hacía esta ofrenda? Primero, traían el becerro delante de Aarón y delante de sus hijos, y ellos literalmente dice que ponían sus manos sobre la cabeza. Esto es lo que nos dice esta traducción. Pero cuando vamos al original, no era que solamente ponían así sus manos, sino que lo presionaban,
De hecho, hay unos que dicen que estaba, de los estudiosos y teólogos, dice que también ponían la cabeza sobre el animal y ponían sus manos presionando. Era un símbolo de que los pecados de la persona, en este caso de Aarón y de sus hijos, estaban siendo transferidos al animal. Y una vez que hacían eso, entonces sacrificaban al animal, ¿verdad? Y venían sus hijos y hacían eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que haber un castigo, alguien tenía que pagar. Para que Aarón y los sacerdotes fueran justificados, alguien tenía que pagar. Entonces era el becerro que tenía que ser el culpable, ¿verdad? Después dice que después de que hacían todo este sacrificio y que quemaban que tomaban la sangre, de que hacían el sacrificio del animal, tenía que ir Aarón, porque Aarón es el que está oficiando todo eso, y tenía que poner sangre sobre el altar. ¿Para qué? Para santificar el lugar, porque donde iban a poner el sacrificio tenía que ser santificado también. Pero no todo, porque era ofrenda por el pecado. Lo que leímos que otra parte, el resto del animal, de lo que no quemaban, lo sacaban afuera del campamento. O sea, y el campamento les estoy hablando, no afuera del tabernáculo, sino afuera del campamento. Estaba el tabernáculo y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo, entonces tenían que irse hasta afuera. No tenían que estar ahí en el campamento, sino todo, porque era una ofrenda de expiación por el pecado, ¿verdad? Era destruido literalmente fuera del campamento, ¿verdad? Entonces, después de que hacían eso, sigue la ofrenda quemada. Presentaban la ofrenda por los pecados y después hacían una ofrenda que se llama la ofrenda quemada. Éxodo 29, 15 al 18. Dice: asimismo tomarás uno de los carneros. Carnero es una oveja, ¿verdad? Un cordero. Dice, se necesitaban dos. Entonces, el primer carnero era para la ofrenda quemada, el becerro era para la ofrenda por el pecado, el primer carnero era para la ofrenda quemada. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová y es ofrenda quemada. Aarón y sus hijos hacían pues prácticamente lo mismo que hicieron con el becerro, ponían las manos sobre este carnero, le transferían los pecados, pero sin embargo este carnero era quemado todo en el altar. No sacaban las partes afuera ni nada, sino que todo era quemado en el altar y subía en olor fragante, ¿verdad? Los quemaban. Entonces por eso se llama ofrenda quemada, porque era quemada totalmente. También cuando veamos Levítico, el estudio de Levítico, ahí habla de todas esas ofrendas. Vamos a ver un poquito más a profundidad cada una de las ofrendas, pero para que nos quede en esta noche, que si nos preguntan cómo era la consagración de los sacerdotes, cuántas ofrendas había, qué hacían primero. Entonces esta es lo que se hacía en las ofrendas, ¿verdad? Al parecer es un poco cansado, es un poco así como que imagínense todo lo que estaba haciendo Moisés. ¿Ustedes creen que no se había cansado? O sea, era una ceremonia larga, no es una ceremonia que era rapidito y ya te ungí y ya eres al ministerio. No, es un proceso largo que implica muchas cosas y que implica todo el esfuerzo que nosotros podamos dar. ¿Por qué? Porque hemos entendido que es un llamamiento santo, que no es cualquier cosa, que depende todo de la santidad de Dios, ¿verdad?
Entonces, otra de las ofrendas que se hacían era para la aplicación de la sangre. Después de que mataban el becerro y el primer carnero, tomaban el otro carnero. Y dice, Éxodo 29, 16 al 21. Esta ofrenda era para aplicación de sangre. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con su sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ok, entonces aquí tenemos el siguiente corderito. Hacemos la misma operación de la imposición de manos, lo sacrifican, toman sangre y dice que le ponen en el lóbulo, la parte de la oreja derecha, esta es la derecha, ¿sí? De la derecha, del dedo pulgar derecho a Aarón y a sus hijos, y del dedo pulgar, perdón, del dedo del pie, del gordito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero el más gordo que tengan, en ese. Ahí le ponían la sangre también. Entonces, la sangre primero, en Levítico, no lo vamos a leer, pero en Levítico 17:11 nos dice que la vida se encuentra en la sangre. Entonces, el primer simbolismo es que la vida de ese cordero iba a ser sobre la vida de la persona que estaba siendo santificada. O sea, la sangre de ese cordero la iban a poner sobre la persona. Iba a ser cubierto o sea, no cubierto ahora sí totalmente, pero sí simbólicamente en la oreja, en el dedo y en el dedo del pie, porque la sangre del animal es la vida del animal, ¿verdad? La razón también por la que se dice que se le ponía en el lóbulo de la oreja es porque el sacerdote necesitaba estar con toda su audición, con todo su sentido auditivo conectado con Dios, porque él era el que iba a ir delante del pueblo, delante de Dios en representación del pueblo, y él necesitaba escuchar todo de parte de Dios. Entonces su oído tenía que ser santificado, y la mano, el pulgar y el pie es porque la mayoría de los seres humanos somos diestros, con sus excepciones. A ver cómo le haces. Pero la mayoría somos diestros, y eso significa que toda la fuerza está en la parte derecha del cuerpo humano. O sea, la mayor fuerza está en el cuerpo del lado derecho. Entonces, esta parte derecha implica que ellos tenían que poner toda su fuerza en el servicio del sacerdocio. O sea, no había tregua. En cuanto eres santificado y entras, ya. Y es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? En cuanto aceptamos ser hijos de Dios, no hay descanso. Nuestro descanso, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Nuestra vida no puede ser de que ya me cansé, o de que hoy sí tengo ganas y mañana no, o de que es mucho para mí, sino que es una actitud de servicio y con fuerza, no poquito, sino con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Entonces, esto era lo que simbolizaba, que tenían que ser puestos su sangre en estas partes de su cuerpo. Después, lo que hacían con lo demás del cordero, lo mecían delante de Dios.
después de que les ponían perdón, me salté una parte. Después con la sangre rociaban en el altar nuevamente la sangre y combinaban un poco de sangre del animal con el aceite. Era una combinación que hacían, y es así, no los bañaban, sino solo los rociaban. Pero pues ya tenían mucho aceite, ¿no? Acuérdense que ya estaban llenos de aceite, entonces ya nada más era una mezcla de aceite con sangre en todo, en las vestiduras, por todo, a Aarón y a los hijos, todo. Es la combinación del sacrificio de la sangre con la unción del Espíritu. Todo va junto. Cuando nosotros somos salvados, somos lavados, somos cubiertos con la sangre, somos sellados con el Espíritu. Una cosa no puede estar aparte de la otra. Todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo está sellado con el Espíritu Santo, y eso es lo que representa. Después dice, después de que hacían eso, tomaban la grosura del carnero, Éxodo 29, 22 al 28. Y era lo que conocemos como una ofrenda mecida. Es un poquito largo esto, pero es importante. Dice, luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y de los riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y de hojaldra del canastillo, y los panes sin levadura representando a Jehová. Y los pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero y las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, con las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo, para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en la ofrenda a Jehová. Entonces, pues prácticamente tomaban, descuartizaban el carnero, agarraban las buenas partes, ¿verdad? De la espaldilla y de la pierna, y venían y lo presentaban delante de Jehová. Moisés llenaba las manos de los sacerdotes, y ellos subían las manos y la mecían así delante de Dios, todos sus hijos. ¿Por qué? Porque la estaban presentando delante de él. Es el mismo carnero del que agarraron la sangre, pero ahora ese carnero lo van a venir a presentar delante de Dios, y van a quemar una parte, pero la otra parte será para los sacerdotes. No será para quemar, sino para que los sacerdotes se la coman y vivan el tiempo de la consagración comiendo esa carne, esa parte del cordero. Dijimos al principio la representación de los panes, ¿verdad? Entonces aquí vimos cómo también el pan se mecía junto con la carne. Venían delante de Dios y ponían el pan. Entonces, cuando ellos mecen el pan delante de Dios, después se lo dan a los sacerdotes, y se los tenían que comer, esos panes junto con la carne. De esta manera es que nosotros relacionamos que es la palabra, que Dios les está diciendo que Él iba a ser el encargado de su provisión. Los sacerdotes no tenían parte en la heredad, y iban a hacer toda su provisión, iba a provenir ¿de quién? De Dios.
Eso era lo que simbolizaba, el que comieran de la ofrenda y el que comieran del pan, que iba a ser la provisión. Y el comer es personal, ¿verdad? Nadie puede comer por nosotros. ¿O a alguien le gusta que coman por él? ¿No? A todos nos gusta comernos nuestro plato, ¿verdad? Yo no puedo comer por la... Entonces, ¿qué significa eso? Que otro puede orar por ti, pero no puede leer la palabra por ti. O sea, el venir nosotros delante de la presencia de Dios y estudiar su palabra y tomar su ley y comérnosla, porque literalmente nos la estamos comiendo, nos estamos alimentando. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces todos tenemos que comer personalmente. Y la comida entra, pues obviamente, ¿verdad? Al vientre, al interior. Cuando nosotros tomamos ese pan, esa provisión, esa palabra de Dios que nos da, pues es para el interior, para nutrirnos a nosotros. Una persona muerta no puede comer, solamente comen los vivos. Nosotros pasamos de muerte a vida. Entonces, por eso ahora la comida es para sustentar esa nueva vida. A medida que nosotros nos alimentamos de la palabra, nos estamos fortaleciendo y nos estamos nutriendo y nos estamos poniendo en forma para estar resistentes. Un niño o una persona que no come, que no se alimenta, pues va a estar mal, ¿verdad? Va a estar desnutrida, va a estar en una salud mala. Pero todos nosotros que nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios es un alimento bueno. También el comer es algo activo, no es algo pasivo, es algo que nosotros tenemos que accionar, como dijimos al principio, poner toda la fuerza, ser intencionados y entender que el sacerdocio es un llamamiento al servicio del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo y para estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Incline su rostro, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te damos gracias porque aparentemente todos estos rituales pareciera como que, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué? Pero todo tiene un propósito, todo tiene un fin, todo tiene un propósito eterno, Señor. Antes de la creación del mundo, tú estipulaste todo esto, tú pusiste todo esto, Señor, para que nosotros pudiéramos ver a Cristo, para que nosotros pudiéramos entender la obra de Cristo. En el tiempo de Aarón, en el tiempo de Moisés, todas las cosas estaban veladas, su entendimiento no era el mejor. Tu Espíritu hacía una obra en ellos, pero sin embargo, Señor, solo era la figura, solo era la sombra. La sustancia es Cristo Jesús. Y gracias por tu Espíritu, porque ahora nosotros podemos entender tantas cosas y podemos ver al Hijo de Dios encarnado y podemos ver al Hijo de Dios como un servidor a nosotros. Tú lo dijiste, Señor, que tú habías venido a servir y tú eres nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús. No hay nada mejor que seguir tu ejemplo. Si nosotros seguimos tu ejemplo y buscamos el agradarte y buscamos el servir como tú nos serviste, Señor, vamos a poder, Padre, entender y poder deleitarnos en tu presencia, porque no hay nada mejor que servirte. No hay nada mejor, Padre, que estar delante de tu presencia haciendo tu voluntad. Tú nos diste un ejemplo. Ayúdanos a seguirlo. Ayúdanos a ponerlo en práctica, ayúdanos a ponerlo por obra, y que todas las palabras que han salido de ti, todos los mandatos que tú le diste a Moisés, que tú le diste a Aarón, que tú le diste al pueblo, Señor, nosotros lo podamos atesorar y también ponerlo por obra. Te damos gracias en esta noche por tu palabra y te pedimos que nos permita, Señor, seguir estudiando y que el próximo jueves podamos seguir este